Estamos inmersos en la era de la desinformación, donde las noticias falsas se propagan más rápido que nunca, gracias a la tecnología y la inmediatez. Pero ¿sabías que este problema no es nuevo? Incluso antes de nuestros modernos dispositivos, las fake news ya hacían de las suyas. Imagina, hoy en día, con un clic nos llega información de todos lados, pero no siempre es cierta. En el pasado, sin internet ni televisión, las noticias tardaban en llegar, pero tampoco escapaban de la falsedad. Existen muchos ejemplos de estas mentiras que han marcado el curso de la historia. Algunas han provocado conflictos, otras han creado mitos y muchas más han sido simplemente absurdas. Acompáñame a explorar 5 fake news que sacudieron al mundo. Imagina esto. En 1835, el periódico neoyorquino The Sun contó una historia increíble sobre seres viviendo en la Luna. Según ellos, un famoso astrónomo británico, John Herschel, había descubierto especies como unicornios, hombres murciélago y hasta castores bípedos construyendo cabañas en la Luna. Estos artículos eran un verdadero cuento de hadas. El periodista Richard Adams Locke, el genio detrás de todo esto, se inventó una historia tan loca que el público no pudo resistirse. Los lectores quedaron fascinados con la idea de una civilización lunar tan extraña y las ventas del diario se fueron por las nubes. El periódico dibujó estas criaturas y las describió con mucho detalle, como si fueran reales. La trama incluía a los Bisons, que eran básicamente zorros bípedos con habilidades de construcción y lenguaje articulado. Los Mambats, humanoides alados que adoraban a la luna como si fuera una diosa. Los Moon Beavers, castores gigantes que caminaban en 2 patas y eran expertos ingenieros, unicornios y bisontes enormes que pesaban más de 1 tonelada, entre otros. ¿Te lo puedes imaginar? Es una locura, pero la gente se lo creyó por completo. Resulta que Locke presentó a estos seres como si fueran parte de un informe de Herschel, quien, según decían, había observado todo esto con un telescopio gigante desde Sudáfrica. Lo más curioso es que el periódico nunca se retractó de la noticia, y la gente siguió creyendo en estos seres durante años. Pero aquí viene el giro. Todo era un truco de Locke para reírse un poco de las teorías astronómicas de la época, y por supuesto, ganar mucho dinero. El episodio, ahora conocido como el gran engaño de la luna o la gran farsa de la luna, nos deja pensando en lo crédulos que podemos ser. Locke confesó su broma tiempo después, pero ya era demasiado tarde. La historia se quedó en la mente de la gente, mezclando la realidad con la ficción. Sin embargo, la luna sigue siendo un lugar misterioso y hermoso, pero no tiene vida como la que nos contó el periódico. ¿Alguna vez has oído hablar del USS Maine? Resulta que en 1898, este acorazado estadounidense explotó y se hundió en el puerto de La Habana, Cuba. Todo esto sucedió durante el conflicto de independencia cubana contra España. Lo interesante es que la explosión nunca tuvo una explicación clara, pero los periódicos en Estados Unidos armaron un escándalo acusando a España de todo. Publicaron titulares sensacionalistas, testimonios falsos y hasta dibujos exagerados para incitar un conflicto contra España. El barco era todo un titán, medía 97 metros de largo, con cañones por doquier, y una tripulación de más de 300 marineros. Llegó a Cuba en enero de 1898, en medio de tensiones entre Estados Unidos y España por el destino de Cuba. El gobierno estadounidense decía que solo estaba allí para proteger a sus ciudadanos, pero España y los cubanos independentistas lo veían de manera muy distinta. La noche del 15 de febrero de 1898, todo se descontroló. El barco estaba anclado en el puerto de La Habana cuando de repente una explosión hizo pedazos la proa, causando un incendio que lo hundió en minutos. Más de 200 tripulantes perecieron y la noticia sacudió a Estados Unidos y al mundo. Lo curioso es que las investigaciones sobre la explosión tenían conclusiones opuestas. La versión estadounidense decía que fue una mina submarina española, mientras que la versión española afirmaba que fue un problema interno en el barco. Ninguna de las dos pudo demostrar con pruebas su teoría, pero eso no impidió que los periódicos estadounidenses se lanzaran a una campaña de propaganda llamada Periodismo Amarillo. Y funcionó. La gente se enardecía con el lema "Recuerden el Maine, al diablo con España". Presionaron tanto al gobierno que al final el presidente McKinley se declaró en contra de España. El conflicto hispano-estadounidense comenzó en abril de 1898 y duró hasta diciembre de ese mismo año, cuando se firmó el Tratado de París, marcando la derrota de España y la pérdida de sus colonias. Imagina esto, en la noche de Halloween,
De repente escuchas un boletín en la radio que anuncia una invasión extraterrestre. Increíble, ¿no? Pues bien, esto es exactamente lo que sucedió un 30 de octubre de 1938, cuando el joven actor y director Orson Welles decidió darle vida a la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, en un popular programa de radio. Lo interesante es que lo hizo como si una invasión marciana estuviera ocurriendo realmente en Estados Unidos. La transmisión se dividió en 3 momentos. La primera parte consistía en una serie de interrupciones a la programación para dar paso a supuestos informes de testigos, científicos y autoridades describiendo el aterrizaje de una nave espacial en Nueva Jersey y el ataque alienígena con rayos de calor y gases venenosos. Después, un monólogo dramático de un supuesto sobreviviente narrando el caos y la destrucción causado por los invasores. Y para cerrar con broche de oro, una entrevista a Orson, revelando que todo era una adaptación dramática de una novela y no una invasión real. Sin embargo, este hecho no se quedó en un inocente engaño. Según un estudio de la Universidad de Princeton, se calcula que en promedio 12 millones de personas escucharon el programa y entre el 10 y el 20% de ellos se creyeron la historia. Personas armándose, intentando huir en sus coches y hasta desmayándose. Rumores de saqueos y violencia se esparcieron, aunque no hay evidencia de que realmente ocurriera. El programa fue un éxito, sí, pero también generó controversia y demandas contra Orson y la cadena CBC. Aunque Wells se disculpó diciendo que solo quería hacer una broma, algunos sospecharon que era una astuta estrategia de marketing para ganar publicidad. Este episodio se convirtió en un hito, mostrando el poder de la radio para influir en la opinión pública. Así es como un simple programa de radio se convirtió en un fenómeno cultural que sigue resonando en nuestros días. Es 1944. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Los aliados se están preparando para el desembarco de Normandía, la operación militar más grande de la historia, que tiene como objetivo liberar a Francia del dominio nazi. Pero, ¿qué tienen en mente los aliados para confundir a los astutos alemanes? Ahí es donde entra la Operación Fortitude. Resulta que, para engañar a los alemanes y hacerles creer que el ataque ocurriría en otro lugar, los aliados idearon una operación que consistía en crear un ejército falso, llamado Primer Grupo de Ejércitos de Estados Unidos, con tanques inflables, aviones de cartón y hasta transmisiones de radio falsas. Además, para darle el toque maestro, enviaron un mensaje cifrado a los espías que sabían que estaban atrapados por los alemanes, ordenándoles confirmar la existencia del ejército falso y el lugar del supuesto desembarco. La jugada funcionó a la perfección. Los alemanes mordieron el anzuelo y desviaron sus tropas y fortificaciones hacia el lugar equivocado, dejando vulnerable la costa de Normandía. Gracias a la brillante Operación Fortitude, el 6 de junio de 1944, los aliados realizaron con éxito el desembarco en Normandía, abriendo un nuevo frente en Europa y cambiando el curso del conflicto. Este evento fue un acontecimiento crucial. Más de 150,000 soldados aliados, con un respaldo impresionante de barcos, aviones y vehículos, cruzaron el Canal de la Mancha para liberar a Francia de la ocupación nazi que había comenzado en 1940. El Proyecto Filadelfia es una de las leyendas urbanas más populares y misteriosas relacionadas con la ciencia y la historia. La leyenda sostiene que la Armada de Estados Unidos realizó un experimento secreto en el puerto de Filadelfia, tratando de hacer invisible al USS Eldridge, usando un campo electromagnético basado en la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Según la leyenda, esto tuvo consecuencias asombrosas, como la desaparición y reaparición del barco en otro lugar, la fusión de los tripulantes con el metal y hasta la locura de los supervivientes. Todo esto sería parte del proyecto Rainbow, destinado a crear armas y tecnologías avanzadas. Pero aquí está el detalle, no hay evidencia científica o histórica que respalde este experimento. Todo se basa en el testimonio de Carlos Allende, un marinero que afirmó haber presenciado el evento desde otro barco, el SS Andrew Furuset. Sin embargo, nadie más ha corroborado su historia. De hecho, expertos en física y la Armada de los Estados Unidos han desmentido rotundamente este experimento, afirmando que el USS Eldridge nunca estuvo en el puerto de Filadelfia en la fecha indicada, sino que estaba en el mar realizando ejercicios de entrenamiento. Además, la teoría del campo unificado de Einstein nunca fue completada ni probada, según los expertos en física. La leyenda se volvió popular en los años 70 gracias a un libro titulado El Experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, escrito por Charles Berlitz
y William Morphy. Este libro se apoyó en las cartas de Allende y en otras fuentes dudosas para contar la supuesta historia del experimento. El resultado, un gran éxito que inspiró adaptaciones cinematográficas. Así es como el experimento Filadelfia se convirtió en una fake news de la historia que se ha mantenido viva debido al interés y la curiosidad del público, pero sin base científica o histórica que lo respalde. Este increíble viaje a través de los tiempos y las noticias falsas nos recuerdan que la desinformación no es un fenómeno nuevo, sino una constante a lo largo de la historia. ¿Cuántas historias aceptamos como verdad sin un segundo pensamiento? ¿Cuál es el costo de creer en lo increíble? Recordemos que la credulidad puede ser nuestra mayor debilidad. Antes de creer todo lo que lees, reflexiona, ¿es real o solo otra página en el libro interminable de las fake news? La verdad puede ser más esquiva de lo que pensamos. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu comentario, regalarme un like y suscribirte al canal. Tu apoyo me impulsa a traer más contenido interesante. Gracias. Nos vemos en otros misterios de la Tierra.